Hola, ¿cómo les va? Soy el ingeniero Matías Alejandro del Santo y hoy vamos a ver la clase Parametrización de suelos a través de ensayos in situ. Comencemos por lo básico. ¿Cómo empiezan las campañas geotécnicas en Argentina? Me atrevería a decir que casi en el 95% de los casos, todo estudio de suelo para una obra de ingeniería comienza con el ensayo normal de penetración, o más conocido por sus siglas en inglés, el CPT. Este ensayo tiene una serie de ventajas que hace que todavía aquí en Argentina sea competitivo frente a otras metodologías de investigación, como por ejemplo el CPTU, que es muchísimo más moderno que el SPT. Eso no quita que a lo largo de casi 50 años, en el tiempo en que fue creado, investigadores con renombre internacional hayan podido correlacionar los valores que nosotros obteníamos del ensayo normal de penetración con distintos parámetros del suelo. ¿Cómo arrancábamos una perforación para ejecutar el SPT? Primero hacíamos una perforación manual con recirculación de lodo. Lo que hacíamos era un pozo, esto es un poco repaso de Geotecnia 1, en el cual nosotros íbamos a ir inyectando agua con una bomba y a través del giro de las barras de perforación íbamos a ir avanzando en la estratigrafía que queríamos investigar. Este era un circuito cerrado, la inyección de agua lo que hacía era levantar los detritos, llevarlos al pozo de decantación y en el pozo de almacenamiento de agua volvíamos a chupar agua para volver a inyectarla. Posteriormente después lo que íbamos a hacer era hincar el mostrador Terzaghi, normalizado por la norma STMD 1586. En este caso teníamos el sacamuestras entero, en el cual el cuerpo central es entero. Dentro de este cuerpo central iban los tubos portamuestra que después nos iban a permitir obtener una muestra del suelo que estábamos investigando. De la misma manera teníamos el sacamuestra partido, que a diferencia del sacamuestra entero, lo que tiene es un cuerpo central que se abre con dos media cañas, la muestra que viene alojada en él, de esta muestra se recorta una parte y es la que se envía al laboratorio para su análisis. Estos dos muestradores tienen un diámetro interno de 39 milímetros y tenían un grado de alteración bastante elevado, del 93%. Si recuerdan lo que habíamos visto en el CIRSO 401, esto daba muestras alteradas que solamente nos permiten obtener clasificación del suelo y su humedad natural. Bueno, la ejecución del ensayo normal de penetración era muy sencilla. Nosotros íbamos a alcanzar la profundidad que queríamos investigar. En general se ejecuta el ensayo normal de penetración metro a metro. Y vamos a bajar el mostrador Terzaghi conectado a la barra de perforación y lo que íbamos a hacer es hincarlo 3 intervalos de 15 centímetros. A partir de esto nosotros íbamos a definir el número n correspondiente a ese punto de ensayo como la cantidad de golpes necesaria para hincar el mostrador Terzaghi los últimos 30 centímetros. Bueno, teníamos el esquema típico del ensayo, teníamos un pisón, un disparador que era lo que miraba el operador, la altura de caída y la cabeza de golpeo. Este es el esquemita que también habíamos visto en Geotecnia 1. En función de los resultados del ensayo normal de penetración, nosotros podríamos encuadrar los suelos de acuerdo a su compacidad o su densidad relativa. En el caso de los suelos cohesivos teníamos esta tablita que nos permitía caracterizar los suelos en función de los valores del SPT. Recuerden que esta tablita después la habíamos utilizado en la clase de empujes y activaciones para determinar en función de los números de golpe del SPT qué tipo de diagrama de empujes deberíamos utilizar. En el caso de las arenas, en función de los números de golpe del SPT, nosotros podíamos obtener entornos de valores de densidad relativa. Algunas de las correcciones que debemos aplicar a los resultados del ensayo normal de penetración y que yo considero que es una de las más importantes es la corrección por diferencia de energía que entrega el ensayo. Habíamos visto en Geotecnia 1 que hay diferentes maneras de ejecutar el ensayo, con un disparador manual, con soga y malacate, con malacate solo o el SPT automático, donde nosotros entregamos siempre la misma cantidad de energía. En función de las distintas energías de compactación, los números de golpes van a variar, porque no es lo mismo la energía que entrega, por ejemplo, este ensayo o esta metodología que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para correlacionarlo? Lo que hacíamos era conocer, en principio,
las energías que entregaba cada uno de estos ensayos y luego con estas ecuaciones podíamos correlacionar distintos resultados que obtuvimos con distintas metodologías de ensayo. Entre las experiencias que podemos encontrar aquí en la República Argentina, les cuento la que se ejecutó hace unos cuantos años en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería, a cargo del ingeniero en ese momento Augusto José León, y en el cual se investigó las distintas energías que se podían obtener con distintas metodologías de ensayo. Se llegó a la conclusión de que los ensayos que se ejecutan con disparador manual, que es este que tenemos aquí, y con caída libre del pistón, brindan una energía del 90% de la teórica. Presten atención, en el eje de las Y tenemos el rendimiento y en el eje de las X tenemos la altura de caída del pistón. Tenemos distintas metodologías de ensayo con disparador, con reenvío y aparejo simple o directamente con el aparejo. Entonces, si nosotros queremos correlacionar, por ejemplo, los resultados de un ensayo ejecutado con un aparejo simple, que es este, que entrega un rendimiento del 50%, como por ejemplo con uno ejecutado con un disparador, que entrega un rendimiento o una energía teórica del 90%, aplicando esta pequeña ecuación podemos correlacionar los números de golpes ejecutados con un 50% de la energía teórica con los que obtuvimos con un 90% de la energía teórica. Fíjense que podemos sencillamente correlacionar resultados de ensayos con distintas metodologías. Esto es bastante interesante para lo que vamos a ver a continuación. Aquí en esta filmina podemos ver algunas correlaciones aproximadas para parámetros de suelos cohesivos de la región. Como siempre decimos, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos correlaciones. Tenemos que tener muy en claro cuál es la región o de dónde vienen esas correlaciones. Es muy factible que correlaciones que se apliquen aquí en provincia de Buenos Aires no sean válidas en otros lugares, como por ejemplo podría ser Chubut o por ejemplo Salta o otros países. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando utilizamos correlaciones. Entre estas primeras lo que podemos hacer es encontrar valores de la cohesión no drenada en función de parámetros que podemos obtener con el ensayo normal de penetración o el índice de plasticidad. P sub A es la presión atmosférica. Y otro parámetro interesante que podemos utilizar es el ángulo de fricción no drenado, que podemos encontrarlo con esta ecuación, bastante útil también. Podemos ver que si graficamos, por ejemplo, la cohesión C sub 1 drenada en función de los valores que podíamos obtener con el ensayo normal de penetración, distintos autores dan cierta disparidad. Podríamos tomar un valor medio o quedarnos tranquilos y tomar un valor inferior. Otra cuestión que habíamos visto cuando en Geotecnia 1 vimos resistencia al corte es el módulo de deformación o de Young. El suelo no es un material elástico, que admite con frecuencia un comportamiento elástico lineal para bajas deformaciones, definiéndose en ese entorno un módulo de elasticidad E. Habíamos visto que el módulo de elasticidad se definía como la tensión aplicada dividida la deformación en función de la altura inicial. En suelos tenemos varios módulos de deformación. Podemos tener el módulo tangente inicial, E sub I, el módulo secante, E sub S, el módulo de descarga-recarga, E sub UR, y el módulo tangente, E sub T. Estudiemos un poquito cada uno de ellos. Bueno, el primer módulo elástico es el módulo elástico inicial, que es el que se corresponde a la tangente al origen de la curva tensión-deformación. Este módulo se puede obtener con las primeras cargas de la base o el ensayo que estemos estudiando para pequeñas deformaciones. El siguiente módulo elástico que nos interesa en mecánica de suelos es el módulo elástico secante, que es el que tenemos aquí. Si tenemos en cuenta la gráfica de la figura, observamos que si determinamos el valor de tensión de rotura, por ejemplo, para este valor que tenemos aquí, y luego le aplicamos un factor de seguridad para calcular una tensión, digamos, admisible, nos queda el punto A. O sea, nosotros vamos a reducir este valor por un coeficiente de seguridad y vamos a pasar a tener un valor de tensión admisible que va a estar por este entorno. Definimos el punto A y nosotros podremos trazar por este punto el módulo secante y modelar matemáticamente, sin mucho error,
deformaciones para los valores de tensiones menores a la tensión del punto A, o sea, en este entorno que tenemos por aquí. El tercer tipo de módulo elástico que podemos llegar a observar en mecánica de suelos es el módulo elástico tangente. Por ejemplo, podemos tener el caso en el cual se deban efectuar remodelaciones en un edificio construido que van a provocar un incremento de carga en una columna que estemos analizando. Entonces las tensiones que nosotros vamos a tener van a superar la tensión admisible que habíamos calculado originalmente en el punto A y van a llegar a un nivel determinado por el punto B. Nosotros lo que podemos hacer es utilizar el módulo tangente, que es uno de los puntos A y B, para estimar la deformabilidad de ese elemento. Finalmente podemos tener el módulo de descarga-carga, que nosotros vamos a llamar E con los subíndices U sub R, que se puede dar en el caso de que cuando nosotros comencemos a excavar el suelo para materializar fundaciones, las tensiones en un plano de fundación como el que puede llegar a estar dado por el punto C van a descender hasta el punto D, dado la liberación de tensiones producto de la excavación, y cuando nosotros construyamos nuestro edificio y le impongamos cargas, va a volver a pasar y seguir esta curva de carga. Entre el punto C y el punto D nosotros podemos generar este módulo de descarga-carga, que es el que vamos a utilizar para analizar las deformaciones en esos casos. Ahora bien, utilicemos esta filmina para empezar a ver algunos criterios para relacionar ensayos in situ y parámetros elásticos del suelo. Teníamos nosotros que cuando se nos generaba un sismo, en la dirección de propagación del sismo íbamos a tener ondas P, ondas S, ondas L, y esta es la distribución en el tiempo. Nosotros íbamos a tener primero las ondas P, luego las S y luego las L. Las ondas sísmicas P son las ondas sísmicas primarias. Son ondas longitudinales, lo cual implica que el suelo es altamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Si prestan atención a este pequeño GIF, ven que un elemento diferencial que nosotros tenemos aquí por el paso de la onda P es alternadamente comprimido y dilatado en el sentido de la propagación del sismo. Las ondas P son las primeras que aparecen en el evento. Posteriormente tenemos las ondas S o secundarias, en las cuales el desplazamiento transversal es en la dirección de la propagación. Su velocidad es menor que las ondas primarias, por eso se aparecen después de las primarias. A partir de los conceptos que vimos en las filminas anteriores, podemos de manera muy sencilla estimar entornos de valores de velocidad de onda de corte tomando en cuenta algunos parámetros del suelo. Por definición, la velocidad de onda de corte, en este caso de las ondas S, está definida por la raíz cuadrada del módulo de corte inicial dividido ρ, que es la densidad másica del suelo. La densidad másica del suelo no es nada más ni nada menos que la densidad húmeda del suelo dividido la gravedad. Este es un parámetro que nosotros podemos determinar de manera muy sencilla. Trabajando con esta ecuación, podemos pasar la raíz y nos queda que el módulo de corte inicial es igual a la velocidad de onda de corte S al cuadrado multiplicado por la densidad máxima. Como nosotros sabíamos que el módulo de corte inicial de las teorías de elasticidad clásica era igual al módulo elástico dividido 2 por 1 más el Poisson, podemos despejar el valor del módulo elástico y poner todo en función del módulo de corte, con lo cual nos queda esta ecuación. Si nosotros lo que hacemos es reemplazar esta ecuación que nosotros tenemos aquí, acá, llegamos a esta pequeña ecuación en la cual nosotros podemos estimar el valor del módulo elástico inicial en función de conocer dos parámetros sencillos como puede ser la velocidad de onda de corte S y la densidad másica, que en realidad es la densidad húmeda del suelo. En esta pequeña tabla lo que les presento son algunos entornos de velocidades de onda de corte. Fíjense que para suelos blandos está en el entorno de valores menores a 100 metros por segundo, mientras que para rocas estamos en el entorno de 700 metros por segundo. Repasando algunos conceptos de Geotecnia 1, hemos visto que para determinar la velocidad de onda de corte en suelos disponíamos de dos ensayos. El primero era el cross-hole, en el cual nosotros teníamos que ejecutar dos sondeos. En el primero íbamos a colocar
una fuente emisora de energía y en el segundo íbamos a colocar un receptor. Íbamos a generar una onda de energía y la íbamos a recibir. Este tren de ondas es lo que nosotros nos va a determinar la velocidad de onda de corte en suelos. La otra metodología era el downhole. Nosotros íbamos a generar un solo sondeo en el cual íbamos a colocar los geófonos receptores y superficialmente íbamos a generar una onda de impacto. Esto va a generar una onda que se transmite a través del suelo y los geófonos receptores iban a determinar la velocidad de onda de corte. A continuación lo que vamos a hacer es empezar a ver deducciones de parámetros en función de ensayos conocidos y lo vamos a tratar de la siguiente manera. Primero vamos a ver los suelos cohesivos, con excepción de las arcillas normalmente consolidadas. Posteriormente vamos a ver los suelos granulares y finalmente vamos a ver los suelos cohesivos, donde vamos a considerar a las arcillas normalmente consolidadas. Esa va a ser nuestra secuencia de avance en la clase. Para determinar el módulo de corte inicial podemos tener algunas fórmulas expeditivas que nos permitan evaluar la velocidad de onda de corte a partir de los valores obtenidos con el ensayo SPT ejecutado con una energía del 60%. Habíamos visto que este es el ensayo más habitual en la mecánica de suelos. Una de estas relaciones es la que se nos brinda en la bibliografía que presenta Imai Tomuchi en el manual del Departamento de Defensa 1007/3, que es esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Fíjense cómo correlaciona la velocidad de onda de corte, que hoy la tenemos en una tablita, en función de los resultados del ensayo normal de penetración ejecutados con un 60% de la energía. A partir de esta, nosotros lo que podemos hacer es calcular el valor del módulo de corte inicial G sub I con la ecuación que nosotros habíamos visto, que era esta que tenemos acá. Presten atención que muy sencillamente nos queda esto que tenemos aquí. Nosotros podemos asumir un valor medio de la densidad del suelo en el entorno de un 80, un 85, un 90, o sea, son entornos bastante cercanos. Con lo cual, esta expresión que tenemos aquí se transforma en esto que tenemos aquí y la podemos llevar a esta forma, en la cual nosotros podríamos estimar el valor del módulo de corte inicial en función de los resultados del ensayo normal de penetración con un 60% de la energía. A partir de lo que vimos en la experiencia anterior y vinculando estas dos ecuaciones, esta que salía de la elástica clásica y esta de la que habíamos deducido a través de ecuaciones que aparecen en la bibliografía, podemos definir el valor del módulo elástico inicial con esta ecuación que tenemos aquí. Lo único que nos resta saber es este término que tenemos aquí, en el cual aparece el módulo de Poisson. El módulo de Poisson en suelos varía de acuerdo a estos valores que nosotros tenemos aquí, con entornos de variación entre 0,10, 0,20 a 0,50. Presten atención que si nosotros tomamos un módulo de Poisson de 0,20, este término que tenemos acá nos queda 0,4, y si tomamos el otro extremo, que es 0,5, nos queda 3. Podríamos tomar un valor aproximadamente promedio y no estar ni muy lejos de los valores extremos, con lo cual este término nos queda en 2,7. Lo reemplazamos en la ecuación anterior y entonces podemos llegar a encontrar una relación directa entre el valor del módulo elástico inicial E sub I y el módulo de corte, la velocidad de onda de corte, relacionada con el ensayo normal de penetración, que es esta ecuación que nosotros tenemos aquí. ¿Ven? Cómo a partir de algunas ecuaciones y de cierto conocimiento de valores de entorno de los parámetros del suelo podemos ir relacionando y obteniendo distintos parámetros para nuestro suelo en estudio. La incorporación de métodos de elementos finitos a la solución de problemas de dinámica y mecánica de suelos, como puede ser un caso muy habitual que es la interacción suelo-estructura, ha posibilitado que se busquen soluciones mediante la simulación computacional, o sea, el uso de computadores. Estos modelos matemáticos están conformados con modelos constitutivos del suelo, los cuales se expresan mediante relaciones matemáticas, como habíamos visto. La más habitual, que fue la que vimos en Geotecnia 1, en resistencia al corte, es la ley de Coulomb. O sea, los esfuerzos tangenciales son igual a la cohesión del suelo más los esfuerzos normales por la tangente del ángulo de fricción interna. Era el modelo más básico de la mecánica del suelo y primero que se obtuvo para tratar de entender qué es lo que pasaba en una masa de suelo.
A medida que se fue ganando potencia en los procesadores informáticos, se obtuvieron modelos más complicados. Las particularidades que tenía el modelo de Moore-Coulomb era que tenía una elasticidad lineal en la cual nosotros íbamos a definir un módulo elástico y un módulo de Poisson constante, y plasticidad perfecta, o sea, una vez alcanzada la rotura, se iba a mantener un valor de tensión de rotura constante, bastante distinto de lo que nosotros habíamos visto que sucedía en ensayos reales. Las desventajas era que, al ser lineal, falla con una rigidez constante, o sea, nosotros podríamos recorrer esto de manera lineal. Otro modelo constitutivo del comportamiento del suelo es el modelo hiperbólico, que fue propuesto inicialmente por Conder y Silasco en el año 63 y posteriormente estudiado y presentado de forma incremental por Duncan Chan en el año 1970. Este modelo de comportamiento del suelo parte del presupuesto de que las curvas tensión-deformación del suelo pueden aproximarse a una hipérbole. Entonces, si nosotros representamos el resultado de un ensayo triaxial, poniendo en el eje de coordenadas los valores de deformación específica dividida por la tensión desviante y en el eje de las abscisas los valores de deformación específica eta, tal como se observa en la figura que tenemos aquí, la representación tiene la forma de una recta cuya ecuación se puede expresar con esta ecuación que tenemos aquí. Cuando en esta ecuación tenemos una deformación muy pequeña, el término B por E tiende a 0 y la ecuación nos queda de esta forma. Con lo cual, la inversa, la ordenada al origen de los ensayos representados, nos da el módulo de deformación inicial. ¿Tá? O sea, de pequeñas deformaciones se elimina el término B sub B de la ecuación que teníamos anteriormente y podemos determinar de manera aproximada el valor del módulo elástico inicial. De la misma forma podemos decir que cuando se produce una gran deformación, la tensión desviante se aproxima al valor de la tensión desviante última y al cociente A dividido la deformación tiende a 0, con lo cual tendremos de esta ecuación, si despejamos el valor de esta que tenemos aquí, y trabajando un poco, cuando la deformación tiende a infinito, tenemos que la tensión desviante tiende a la tensión última, como expresamos anteriormente, y obtenemos el término beta, que es 1 sobre sigma 1, la pendiente de la ecuación que nosotros estamos representando. Si reemplazamos las ecuaciones 1 y 2 que habíamos obtenido en la ecuación original de la función hiperbólica del modelo de Duncan-Chan, tenemos esta ecuación que tenemos aquí. Si nosotros trabajamos un poco con esta ecuación, nos queda de esta forma que nosotros tenemos aquí. En el gráfico de tensión-deformación que obtenemos de un ensayo triaxial, podemos decir que vamos a llamar a la relación R sub F relación de falla, y es el cociente entre la tensión desviante última que nosotros obtenemos en el ensayo con la tensión desviante de rotura, que es el valor para el cual ya se pierde cierta linealidad en el escalón de carga de deformación. Entonces, si reemplazamos R sub F como este cociente que recién mencionábamos y despejamos siguiendo los pasos que tenemos aquí, podemos reemplazar en esta ecuación que tenemos aquí y llegar a una ecuación de esta forma. Por otro lado, cuando nosotros teníamos un valor de tensión desviante al cual le aplicamos un factor de seguridad y la transformamos en una tensión admisible, teníamos que, para ese punto, nosotros podíamos definir el módulo elástico secante. El cociente entre la tensión desviante de rotura y la tensión desviante admisible nos daba el factor de seguridad como tenemos aquí. Si nosotros lo reemplazamos en la ecuación, vamos a llegar a una ecuación de este estilo. Fíjense que podemos reemplazar esto que tenemos aquí por esto que tenemos acá, en realidad es la inversa, y obtener esto que tenemos aquí. Esta es una ecuación que podemos expresar teniendo en cuenta las experiencias del profesor Main en el año 1999 de la siguiente forma. Se le agrega un exponente g. Este exponente g adopta valores en el entorno de 0,20 a 0,40. O sea, Main lo que hizo fue comprobar esto y ver que había que agregarle un exponente g a esa ecuación desarrollada analítica.
Esta ecuación que plantea Main es bastante conservadora para suelos muy rígidos, por lo que no vamos a considerar que el valor del coeficiente G permanezca constante para valores ascendentes del índice o del valor del ensayo normal de penetración. Es por esto que vamos a recomendar que el valor de G sea una función del índice del ensayo SPT, o sea, bastante coherente, porque a más valores o a más rigidez, este valor de G va a ser más alto. Lo vamos a calcular con esta ecuación que tenemos aquí, también extraída de la bibliografía, con lo cual la ecuación que nosotros teníamos originalmente va a pasar a tener esta forma que nosotros tenemos aquí. Si nosotros utilizamos el valor del módulo de deformación inicial que nosotros habíamos obtenido en función de la velocidad de onda de corte y las investigaciones y las ecuaciones que estaban en el manual de defensa 1007/3, y la juntamos con la ecuación que recién terminamos de deducir, podemos obtener una ecuación que nos va a dar el valor del módulo elástico secante en función de los valores del ensayo normal de penetración y un factor de seguridad que nosotros vamos a adoptar. Presten atención que para valores de entornos de Poisson de 0,2 a 0,5, que era una de las aproximaciones que nosotros habíamos hecho para llegar a esta serie de ecuaciones, nos dan curvas de este estilo, o sea, no son muy dispersas las curvas. Podemos trabajar nosotros tranquilamente con un valor de Poisson promedio y estar en el entorno o en la parte media de esta área que limitan estas curvas. En esta tabla les completo algunos conceptos o valores que ya veníamos manejando. Teníamos la compacidad de los suelos cohesivos, definida en función de los valores del N del ensayo normal de penetración. Teníamos entornos de valores de compresión simple y le podemos agregar una tercera columna donde vamos a estimar valores de módulo elástico secante, calculados por ejemplo para un factor de seguridad 2. En este gráfico que tenemos aquí, nosotros vamos a tener en el eje de la SI valores de módulo de formación secante en megapascales y valores del ensayo normal de penetración con un 60% de la energía. Podemos graficar la ecuación anterior para distintos valores del módulo del factor de seguridad y obtener estas curvas, donde nosotros vamos a poder entrar de manera muy sencilla por abajo, intersectar una curva y salir hacia la izquierda para obtener entornos de variación del módulo elástico secante. Comencemos a ver ahora un tema que ya habíamos visto en Geotecnia 1, que era el ensayo de plato de carga y el resultado que se obtiene del mismo como el coeficiente de balasto. Es bastante importante cuando nosotros estudiamos las transferencias de tensiones entre estructura y el suelo, conocer las deformaciones asociadas a esa transferencia. Para este análisis, en general, los programas informáticos utilizan el denominado coeficiente de balasto o módulo de reacción, también conocido como coeficiente de Sulberger, que fue estudiado inicialmente por Terzaghi. Este parámetro en general se lo identifica con la letra K y asocia la tensión transmitida por una placa rígida al terreno a través de una tensión Q y la deformación que experimenta la masa de suelo. Este conocimiento o conocer el valor de este parámetro permite resolver muchos problemas en fundaciones, reemplazando la interfaz suelo-estructura por resortes cuya constante elástica toma el valor de K que vimos anteriormente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, cada vez que modelemos la interacción suelo-estructura, vamos a necesitar conocer el valor de la constante del resorte que le vamos a poner al terreno. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos modelar mediante un software la interacción suelo-estructura en alguna de los tipos de fundaciones que vimos en Geotecnia 2, la mayoría de los mismos utiliza resortes de los cuales nosotros deberemos ingresar valores. Por ejemplo, podríamos tener fundaciones directas mediante bases aisladas o fundaciones indirectas mediante pilotes. Nosotros lo que vamos a hacer cuando modelemos en los software, vamos a ir agregándole resortes tanto en el contacto de la base con el plano de fundación como en el fuste o en la punta del pilote. Esto sería bastante sencillo si nosotros pudiéramos ejecutar ensayos de plato de carga a las profundidades que nosotros necesitemos. Vamos a ver a continuación cómo es la ejecución del ensayo de plato de carga y qué problemáticas pueden llegar a presentarse cuando necesitemos determinar el coeficiente de balasto
en estratos profundos. A través de las ecuaciones que vimos cuando calculamos los asentamientos instantáneos, a través de la teoría de la elasticidad aplicada a suelos, habíamos podido calcular que los asentamientos elásticos se pueden aproximar con una ecuación de este estilo, donde teníamos la deformación, la carga, el ancho de la base o el lado menor, el módulo de elasticidad, una constante que dependía del módulo de Poisson y un coeficiente de influencia I que era función de la rigidez de la base y la forma del área cargada. Para esto nosotros utilizábamos ábacos y esos ábacos nos daban el coeficiente I. De esta ecuación 1, y teniendo en cuenta lo que habíamos hablado en referencia a que el coeficiente K era una carga y dividida una deformación, se puede llegar a que el coeficiente K es igual al módulo elástico del suelo dividido un valor B por una constante que toma en cuenta el módulo de Poisson y el coeficiente de influencia, quedándonos algo de este estilo. Para determinar el coeficiente de balasto, en general lo que se hace es utilizar el ensayo normalizado que habíamos visto en Geotecnia 1 y que llamábamos ensayo de plato de carga. Básicamente lo que consiste es en colocar un plato rígido, metálico de sección cuadrada o circular de un pie de lado, en realidad si lo pasamos a centímetros son aproximadamente 30 centímetros, que se apoya sobre el suelo, se lo carga y se miden las deformaciones. Lo que vamos a hacer es ir llevando un registro de los incrementos de carga y de los incrementos de deformación. Posteriormente lo que vamos a obtener es un gráfico tensión-deformación para ese ensayo y a partir de ese gráfico vamos a definir el valor del coeficiente de balasto KB1 vertical unitario, porque es un plato de un pie de lado o un pie de diámetro, como el cociente entre la tensión aplicada para alcanzar una deformación del suelo delta igual a media pulgada o 0,127 centímetros. Es muy importante recordar que la denominación KB1 se refiere al valor del coeficiente de balasto que se obtiene para el ensayo de carga con un plato normalizado de un pie de lado. Es muy importante identificar esa cuestión. El esquema es algo parecido a esto. En el caso de tener que hacerlo en profundidad, se excava el pozo, se coloca una viga rígida que va a ser de reacción, anclada al terreno con alguna especie de anclaje o algún elemento similar, se coloca un gato hidráulico y se coloca el plato rígido. Al plato rígido se le colocan dos comparadores que van a ir midiendo las deformaciones, un aro de carga para medir la carga y a partir del incremento de la tensión sobre el plato se va a ir midiendo la deformación del terreno. Este es un esquema similar al que vimos anteriormente. Se ejecuta una calicata, un relleno, se coloca el gato de carga y el operador lo que va a ir haciendo es tomar las deformaciones del plato a medida que se va incrementando la carga. Este es otro esquema en superficie. Se tiene un relleno compactado, se coloca un camión cargado, un semieje de un camión cargado, se coloca el plato de carga, los comparadores de manera independiente del plato de carga y se realiza el ensayo. En esta filmina lo que podemos ver es un ensayo de plato de carga pero horizontal, a diferencia de los dos casos anteriores que lo ejecutábamos de manera vertical. En este se coloca un bloque metálico de reacción, el gato hidráulico que está debajo del operador, aquí no se ve, aquí se ve la manguera que inyecta presión para deformar, acá está el plato de carga y acá están los comparadores. Es el mismo esquema, básicamente es un ensayo carga-deformación sobre un plato rígido. Este es el gráfico de resultados, gráfico típico, tensión, deformación, la curva resultado del ensayo y nosotros vamos a imponer para una deformación de 0,127 centímetros o media pulgada, vamos a determinar un valor de tensión sigma 1 y como el cociente de estas dos lo que vamos a definir es el KB1. Muy sencillo. Estos son los resultados típicos de un ensayo ejecutado sobre un relleno de suelo cemento. Fíjense las deformaciones de los dos comparadores. Se toman dos por una cuestión de ir promediando las lecturas y para evitar, en el caso de que uno falle, perder el ensayo. Luego se promedian las deformaciones.
las tensiones se van midiendo a la par que se miden las deformaciones, se obtiene el gráfico y luego para una deformación dada, por ejemplo 0,127, se obtiene el valor de la tensión aplicada y se determina el KB1. Muy sencillo, está bastante bueno el ensayo. Una particularidad que tiene la ejecución del ensayo de plato de carga es que hay que tener mucho cuidado a la hora de determinar tensiones admisibles de fundaciones. Cuando nosotros ejecutamos el ensayo de plato de carga, lo ejecutamos con un plato de 30 centímetros. El bulbo de tensiones que nos genera ese plato de carga alcanza aproximadamente 2 veces el lado del plato, con lo cual estaríamos en el entorno de los 60 centímetros. Nosotros estaríamos investigando el suelo hasta 60 centímetros de profundidad. Si nosotros después utilizamos los resultados de ese ensayo para dimensionar o para calcular una tensión admisible para una base del lado B, esta base del lado B podría alcanzar con su bulbo de tensiones estratos subyacentes de menor compacidad que podrían generar la falla de esa base. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de determinar tensiones admisibles con el módulo de balasto. La metodología de ejecución del ensayo de plato de carga nos permite evaluar estratos de suelo al cual nosotros tengamos acceso. Por ejemplo, en los casos anteriores que vimos, esos eran ensayos que se realizaban a nivel de superficie o a lo sumo en una calicata en el terreno, donde nosotros podríamos en un principio alcanzar entornos de 3 a 4 metros de profundidad. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos ejecutado un estudio de suelo de 20 metros de profundidad para un edificio y tuviéramos que modelar la interacción suelo-estructura, por ejemplo, para una base apoyada a 3 metros de profundidad, tendríamos que ir ejecutando ensayos de plato de carga hasta alcanzar esa profundidad, con la dificultad que implica realizar una calicata, ir ejecutando el ensayo y además, si prestan atención acá, la presencia del nivel freático. De la misma manera, si nosotros modeláramos o quisiéramos modelar la interacción suelo-estructura de un pilote, por ejemplo, una fundación indirecta apoyada a 17 metros, no podríamos ir haciendo ensayos de plato de carga metro a metro para obtener las constantes de resorte que nosotros necesitamos para ir a SOF. Entonces, la pregunta que yo planteo ahora y que vamos a ir trabajando a lo largo de toda esta clase: ¿cómo obtendríamos los valores de KB1 para estratos más profundos si lo que nosotros necesitamos es obtenerlos para poder modelar? Es lo que vamos a ver en las filminas que siguen a continuación. Si volvemos a las ecuaciones que habíamos deducido de la teoría de elasticidad, teníamos la ecuación 1, que era esta que tenemos acá, y la ecuación 2. Si nosotros tenemos una base de sección cuadrada del lado B, una fundación superficial apoyada en superficie sobre un suelo arcilloso saturado, esto nos permite considerar que el suelo saturado en general tiene un coeficiente de Poisson de 0,5 y que frente a una solicitación instantánea, la ecuación 1, que es la que tenemos aquí, se transforma en una ecuación de este estilo. Reemplazamos el 0,5 acá. Y si nosotros la reemplazamos en la ecuación 2, podemos llegar a esta ecuación que tenemos aquí, donde el K correspondiente a una base cuadrada del lado B es igual a 1,5 del módulo elástico por B. Hago una pequeña aclaración aquí para que lo tengan presente. No confundamos este valor K que obtuvimos en esta ecuación para una base de lado B con las ecuaciones que tienen que ver con el KB1, que es el unitario. De la misma manera, si tenemos una base cuadrada o circular apoyada sobre un suelo arcilloso saturado, podemos decir que se cumple la relación que tenemos aquí abajo. Para suelos preconsolidados, saturados o no, sometidos a niveles de tensiones alejados de las tensiones de rotura, donde los valores del módulo de Poisson se entornan en estos valores, la ecuación que habíamos deducido anteriormente se puede aproximar por esta. Y en el caso de suelos granulares, donde el módulo de Poisson está en el entorno de 0,25 a 0,35, la ecuación para determinar el K queda definida por esta que tenemos aquí.
Si nosotros tenemos en cuenta el valor que obtuvimos en un ensayo de plato de carga, KB1, para una placa normalizada de 30 centímetros, podemos obtener el valor K para una base cuadrada de dimensiones reales de distinta configuración, teniendo en cuenta lo siguiente. Esta era la ecuación que habíamos obtenido para determinar el KB1, que tenía en cuenta el módulo elástico del suelo y el lado del plato de carga del ensayo. Esta era una ecuación que habíamos definido para determinar el módulo de balasto para una fundación cuadrada, donde este 1,20 podía transformarse en 1,50 si eran suelos arcillosos, blandos, o en otro valor si eran suelos granulares. Con lo cual podemos igualar estas ecuaciones y despejar E para llegar a una ecuación de este tipo, en el cual nosotros vamos a despejar el K cuadrada y dejarlo en función de KB1. Si tuviéramos el caso de una base rectangular de lado menor b y teniendo en cuenta el valor de K cuadrada, podemos calcular el valor correspondiente a una base rectangular siguiendo la ecuación que les presento aquí, donde L siempre es el lado mayor que B. Como esta base rectangular se alarga lo suficiente para considerar que el valor de L es mucho mayor que B, podemos definir que es una zapata continua, donde el término B sobre 2 se puede despreciar. Entonces vamos a tener una ecuación de este tipo para calcular el módulo de balasto en una zapata continua, que depende del módulo elástico y del ancho B de la fundación. Entonces, bien, hemos deducido una serie de ecuaciones que nos permiten evaluar el coeficiente de balasto para distintos tipos de suelo, que nosotros lo materializamos además del módulo elástico con diferentes módulos de Poisson y para distintas configuraciones de elementos de fundación. Hemos visto bases cuadradas, bases rectangulares, zapatas continuas. Entonces, si analizamos esas ecuaciones, vemos que todas se encuentran en función del KB1, que lo podemos obtener con el ensayo de plata de carga. Y el KB1 habíamos visto que depende del módulo elástico del suelo, parámetro que nosotros estudiamos bastante al comienzo de la clase. Por ejemplo, podemos tener esta ecuación, que es la que yo les contaba, que depende del módulo elástico, definida para el plato de carga, y habíamos obtenido una ecuación bastante interesante en la cual nosotros íbamos a definir el módulo elástico secante en función de los resultados del SPT y adoptando un factor de seguridad. Si nosotros vinculamos estas dos ecuaciones, presten atención que esta la podemos colocar aquí, vamos a llegar a una ecuación de este estilo en la cual nosotros vamos a poder definir el módulo de balasto unitario en función de los resultados del ensayo normal de penetración con una energía dada y un factor de seguridad. Esta ecuación es bastante interesante porque nos va a permitir a nosotros obtener las constantes del resorte en el caso, por ejemplo, de fundaciones profundas en las cuales nosotros no podríamos ejecutar el ensayo del plato de carga. Es bastante interesante esta ecuación. Si la representamos en función de el índice de golpes para el 60% de la energía, tenemos estas rectas para distintos factores de seguridad, en la cual nosotros podemos entrar de manera vertical, intersectar la curva con el factor de seguridad que nosotros adoptemos y salir horizontal para obtener entornos de variación del módulo de balasto unitario KB1. Veamos un pequeño ejercicio de aplicación. Tenemos un suelo arcilloso con un valor del SPT para una energía del 90% de la teórica de 8 golpes, a 1 metro de profundidad. A esa profundidad se necesita fundar una zapata continua de 60 centímetros de ancho. Determinar el factor coeficiente de balasto KB1 para el dimensionado de la misma con un factor de seguridad de 1,5. En primer término, lo que vamos a hacer es obtener el N60. Habíamos visto que la correlación entre el 60% de la energía y el 90% de la energía estaba dada por 1,5, entonces multiplicamos 8 golpes por 1,5 y nos da 12, o sea, para tener un criterio, si con una energía del 90% nos da 8 golpes, si nosotros en el ensayo entregamos menos energía, nos tiene que dar más golpes para
hincar el muestrador TOSAI, como para que lo tengan presente. Después calculamos el módulo elástico secante, adoptando un factor de seguridad de 1,5 que nos da 1,067 en este término, que era 1 sobre el factor de seguridad. Tenemos 18 megapascales del módulo elástico secante. Posteriormente obtenemos el KB1 con esta ecuación que tenemos aquí. Le metíamos el módulo elástico secante, nos da el KB1, el meganewton por metro cúbico. Y después calculamos con la otra ecuación que teníamos nosotros, que estaba en función del N60, el KB1. Reemplazando valores vemos que nos da exactamente lo mismo. Lo que hacemos después es transformar el KB1 a una base cuadrada con la relación entre el ancho del plato de carga y el ancho de la base que nosotros vamos a calcular, que podemos considerarlo de 60 por 60, nos da esto, y posteriormente, una vez que tenemos la zapata cuadrada de 60 por 60, la llevamos a una zapata continua con esta ecuación y nos da el módulo de balasto para una zapata continua que estábamos buscando. Bastante sencillo, bastante intuitivo. Ya vimos cómo determinar el coeficiente de balasto vertical para distintos tipos de suelos y para distintas configuraciones de fundaciones. Veamos ahora cómo podemos deducir o aproximar el coeficiente de balasto horizontal. Este parámetro es un parámetro que nos interesa conocer en algunos problemas de ingeniería, como por ejemplo cuando queremos modelar la interacción suelo-estructura en el cálculo de pantallas o en cargas horizontales sobre pilotas. Habíamos visto al comienzo de nuestro análisis que para suelos preconsolidados teníamos una expresión para determinar el KB1 que era similar a esta que tenemos aquí, donde este 1,20 tomaba en cuenta el módulo de Poisson en suelos preconsolidados y podía variar para suelos arcillosos saturados o para suelos granulares. Hagámoslo genérico. De esta expresión podemos pasar el 1,20 y nos queda esta expresión que tenemos aquí, que es la misma que tenemos aquí, de la cual podemos despejar el valor del módulo elástico y obtener esta ecuación. Por otra parte, el valor del coeficiente de balasto horizontal se puede aproximar en suelos cohesivos mediante esta expresión que tenemos aquí, que la tenemos aquí, de la cual despejamos el módulo de elasticidad, y si igualamos estas dos, podemos obtener el coeficiente de balasto horizontal unitario en función de esto. Por otra parte, asumiendo que se puede obtener el coeficiente de balasto horizontal con esta ecuación, lo podemos hacer para el unitario, donde tenemos el ancho del plato unitario y un ancho genérico B o un ancho de un pilote B, despejar los módulos elásticos y obtener esta ecuación que tenemos aquí. Si igualamos estas dos ecuaciones que tenemos aquí, vamos a llegar a una ecuación que nos vincula el coeficiente de balasto vertical con el coeficiente de balasto horizontal K sub H. Entonces, si queremos determinar de manera indirecta el valor de K sub H1 en función del resultado del ensayo de CPT, podemos reemplazar el valor de K sub B1 de la ecuación que habíamos deducido anteriormente, que es esta que tenemos aquí, en la ecuación que teníamos en la fórmula anterior, obteniendo esta que tenemos aquí. Entonces nosotros vamos a estar en condiciones de determinar el coeficiente de balasto horizontal unitario. O sea, recuerden que cuando tiene el subíndice 1 es el que corresponde al plato cuadrado que usamos en el ensayo. Si nosotros quisiéramos aplicar esta ecuación para un pilote de ancho B o un cilindro de diámetro D, podemos obtener el valor de K sub H aplicando esta ecuación que teníamos aquí, donde tenemos el valor del módulo elástico en función del SPT y del factor de seguridad, y tenemos que aplicarle el ancho B de nuestro pilote, adaptando el KH1 a la realidad de la fundación en el elemento que estamos estudiando. Hay algunas expresiones que tienen en cuenta la rigidez de la estructura. En el apunte que está en la página web hay unas cuantas, yo les propongo dos acá. Una que
propone Besic y otra que propone Biot, fíjense que empiezan a aparecer parámetros como módulo de elasticidad del piloto y momento de inercia de la sección, elementos que son interesantes de tomar en cuenta a la hora de evaluar estos problemas. Nosotros los dejamos presentados aquí, pero vamos a trabajar con las ecuaciones que vimos hasta la filmina anterior. Por ejemplo, se requiere determinar en el perfil de suelos que se indica el coeficiente de Volato para un cilindro de 90 centímetros de diámetro con un factor de seguridad de 1,5. Teníamos que el ancho del plato para el ensayo es 30, el ancho del cilindro es 90, la transformación de energía del 60 al 90% está dada por multiplicar 1,5. Para determinar el K sub B1 usábamos esta ecuación donde el módulo de elasticidad lo obteníamos con esta ecuación que tenemos acá. El KH1 lo podíamos poner en función del KB1 y el K sub H lo íbamos a poner en función del K sub H1 con esta ecuación que tenemos aquí y la relación entre el ancho del plato y el ancho de nuestro elemento de fundación. Esta columna que tenemos aquí y esta columna que tenemos aquí son los resultados que nosotros podíamos obtener del perfil de suelos o el perfil del sondeo con ejecución del SPT, donde nosotros íbamos a ejecutar el ensayo normal de penetración metro a metro, o sea que obteníamos un dato metro a metro. Transformamos al 60% de la energía, obtenemos el módulo elástico secante, el KB1, el K sub H1 y luego podemos determinar el K sub H que nosotros vamos a aplicar en nuestra fundación. Cada uno de estos valores es la constante del resorte que luego nosotros vamos a utilizar para modelar la interacción suelo-estructura. Otro ejemplo de aplicación. Para dimensionar la fundación de un poste de alta tensión se necesita conocer el valor del coeficiente de balasto vertical y horizontal hasta una profundidad de 2 metros. Como dato se sabe que se trata de un suelo cohesivo con un valor de SPT promedio de 10 y que la base que se proyecta tiene un diámetro de 90 centímetros. Utilizar un factor de seguridad de 1,5. El coeficiente de balasto horizontal y vertical es muy utilizado para dimensionar fundaciones de postes de alta tensión. Hay un método conocido como el método de Sulberry donde es muy utilizado esta metodología. Entonces, por ejemplo, calculemos el N60 a partir de multiplicar de 1,5 los 10 golpes que habíamos obtenido con el 90% de la energía. Después determinamos el coeficiente de balasto vertical unitario. Con el coeficiente de balasto vertical unitario obtenemos el K sub B para el fondo de nuestra fundación. ¿Okay? Obtenemos el unitario y luego lo transformamos al que necesitamos para el diámetro de nuestra fundación. De la misma manera, si nosotros queríamos determinar el coeficiente de balasto horizontal unitario, podemos utilizar esta expresión, entonces nosotros tendríamos el correspondiente al ensayo del plato de carga, pero como nuestra fundación tiene 90 centímetros de diámetro, lo tenemos que reducir o adaptar. Teníamos esta ecuación que tenemos aquí, con lo cual nosotros determinamos el K sub H que vamos a poner aquí. Es bastante sencillo, siempre hay que tener en cuenta el subíndice I y el subíndice correspondiente a el elemento de nuestra fundación. El resumen de coeficientes de balasto para suelos cohesivos, excluyendo las arcillas normalmente consolidadas, se nos muestra aquí en esta filmina. Podríamos determinar el K sub B1 en función del factor de seguridad de B1. Recuerden que este 1,20 podía variar de acuerdo al tipo de material que nosotros estamos estudiando. El módulo de elasticidad secante, tenemos esta ecuación en función del N60 y del factor de seguridad, con lo cual si las vinculamos a estas dos nos iba a quedar esta ecuación que tenemos aquí. Con esta ecuación que tenemos aquí podemos obtener el coeficiente de balasto para una fundación cuadrada, para una fundación rectangular y para una zapata continua. Luego podemos obtener el coeficiente de balasto horizontal unitario en función del coeficiente de balasto vertical unitario y a partir de esta ecuación, que era la que nos vinculaba esta
con el 1,20, fíjense que lo único que hacemos es dividir 192 dividido 1,20, o obtener la ecuación que nos permite determinar la constante del resorte o el coeficiente de balasto horizontal en función del lado o el diámetro de nuestra fundación. Veamos ahora el caso de los suelos granulares. Hagamos un análisis similar al de los suelos cohesivos, pero estudiando el caso de los suelos granulares. Repasando algunos conceptos que habíamos visto en Geotecnia 1, habíamos visto que había una pequeña diferencia entre el módulo de formación tanto en suelos cohesivos como en suelos granulares. En suelos cohesivos el módulo elástico se mantenía constante con la profundidad para un estrato de características similares. En el caso de los suelos granulares, si estamos en presencia de un suelo de características homogéneas, la rigidez de un suelo granular aumenta con la profundidad, o lo que es lo mismo con los niveles de tensiones que le induce la tapada. Cuanto más presión tenga por la tapada que tiene por encima, más alto va a ser el módulo de deformación. Habíamos visto también algunos ensayos que hicimos en el laboratorio, en el cual nosotros habíamos ensayado muestras de suelos cohesivos y nos habían dado entornos de módulos elásticos muy parecidos, que eran los valores que teníamos aquí. Les había mostrado también algunos ensayos que habíamos hecho en probetas remoldeadas de arena limpia, donde nosotros habíamos obtenido una variación del módulo elástico conforme aumentaba el confinamiento que nosotros entregábamos en el ensayo. De la misma manera, habíamos visto que a los valores del ensayo normal de penetración en suelos granulares había que corregirlos para poder relacionar los valores del SPT a distintos niveles de tapada. Una de las ecuaciones que habíamos visto es la que proponía Liago Whitman, que estaba en función de la presión atmosférica y la tensión vertical efectiva. Y también habíamos visto algunas otras más, que si las graficábamos, podíamos obtener que eran todas bastante coincidentes, sobre todo para niveles de presión de 0,5 hacia arriba. Fíjense que esta curva aproxima bastante bien todas las ecuaciones que habíamos propuesto, con lo cual podríamos utilizar cualquiera de ellas. Nosotros utilizamos la de Liago Whitman por la facilidad que tiene en el cálculo. También habíamos visto que si nosotros estimáramos mediante correlaciones valores del módulo elástico o del módulo de corte, no debíamos corregir por profundidad, cosa que pasaba exactamente opuesta en el caso que nosotros estuviéramos evaluando la densidad relativa o el ángulo de fricción interna de un suelo. Este ejemplo lo vimos en Geotecnia 1. Teníamos un perfil de suelo donde se nos indica que un manto de arena a 25 metros de espesor tiene una densidad de 2 toneladas por metro cúbico. Al nivel de 3 metros tiene un valor de SPT de 5 golpes, con lo que nosotros podemos calcular la presión vertical efectiva a 3 metros, calcular el factor de corrección y corregir el valor del ensayo normal de penetración para obtener el N corregido. Lo mismo si hacíamos otro ensayo a 20 metros de profundidad y obteníamos 13, la misma mecánica, obtener la tensión vertical efectiva a 20 metros, obtener el factor de corrección y obtener el N corregido. Prestemos atención que a 3 metros el N corregido por la presión de la tapada es 6,5 y a 20 metros de profundidad el N corregido por el efecto de la tapada es 6,5. Esto quiere decir que la arena que se ubica a los menos 3 metros de profundidad con SPT de 5 tiene la misma densidad relativa que la arena que se ubica a menos 20 metros de profundidad con un SPT de 13. Si nosotros evaluáramos los valores del SPT, diríamos que este, al tener mayor valor, tendría mayor densidad relativa que el otro. Esa es la potencia de la corrección por profundidad. También habíamos visto distintas ecuaciones para obtener el ángulo de fricción interna en arenas. Habíamos visto que era difícil obtener probetas de arena, casi imposible para ejecutar ensayos triaxiales. Entonces se determinaba en general de manera indirecta, utilizando todas estas ecuaciones que podemos tener acá, donde el NC es el N corregido
por profundidad. Si representamos todas las ecuaciones que teníamos anteriormente, teníamos todo este gráfico que tenemos aquí, en el cual nosotros podíamos estimar en función del NC, que es el N corregido por profundidad y con una energía del 60%, entornos de variación del ángulo de fricción. Detalle a tener en cuenta, presten atención que para valores bajos del SPT ya tenemos aproximadamente 20-25 grados de fricción, como para tener una referencia. De la misma manera que vimos en las filminas para suelos cohesivos, vamos a vincular módulo de corte y de deformación a la velocidad de onda de corte en suelos granulares. En este punto lo que tenemos que tener presente es que los parámetros que vamos a vincular, como la velocidad de onda de corte, el módulo elástico inicial y el módulo de corte inicial, son dependientes de las tensiones de confinamiento, por lo que el índice N60 no debe ser corregido por presión de tapa. Para determinar la velocidad de onda de corte en función del ensayo normal de penetración, vamos a utilizar la ecuación brindada por la Asociación de Carreteras de Japón. Esta ecuación resume una serie de ecuaciones muy coincidentes de autores muy prestigiosos a nivel mundial. La ecuación que se nos presenta es esta, en la cual la velocidad de onda de corte S está en función del ensayo normal de penetración con una energía del 60%. Si tomamos la ecuación anterior, podemos calcular el módulo de corte inicial, que era la densidad másica por la velocidad de onda de corte al cuadrado, asumiendo un valor medio de la densidad total del suelo de 1,8 o 18 kN, nos queda la densidad másica con este valor. La reemplazamos aquí y nos queda que el módulo de corte inicial en suelos granulares se puede aproximar con esta ecuación que tenemos aquí. De la misma manera, si utilizábamos la ecuación del módulo elástico inicial en función del módulo de corte inicial, el Poisson, que nos daba la elástica clásica, asumiendo que para suelos granulares el módulo de Poisson está en el entorno de 0,30, podíamos obtener una ecuación que nos daba el módulo elástico inicial en función del N60. Esta es la gráfica de esta ecuación y nosotros entrando con el valor de N60 podemos obtener entornos de módulo de elasticidad inicial. Habiendo definido el módulo elástico inicial, podemos definir el módulo elástico secante. Teníamos una ecuación de este tipo donde el parámetro G tomaba en cuenta experiencias realizadas por Main y la rigidez del suelo. Main lo tomaba constante, nosotros lo íbamos a tomar en función de los números de golpe o de la rigidez relativa del suelo. Y si reemplazábamos el valor de módulo elástico inicial que habíamos obtenido en la ecuación anterior, podíamos llegar a una ecuación de este estilo, muy parecida a la de los suelos cohesivos con algunas diferencias en los términos numéricos. Con esta ecuación y conociendo que el KB1 estaba dado para suelos granulares con una ecuación de este tipo, fíjense que acá en vez de 1,20 es 0,55, este término tenía en cuenta el módulo de Poisson en suelos granulares, podemos obtener una ecuación que nos va a permitir obtener el módulo de balasto vertical unitario en función de los resultados del ensayo normal de penetración y de un factor de seguridad para suelos granulares. Veamos un pequeño ejemplo de aplicación. Tenemos un estrato de suelo arenoso en el que hacemos un ensayo normal de penetración a 3 metros de profundidad y obtenemos con una energía del 90% 10 golpes. Calcular a partir de estos datos y tomando un factor de seguridad de 2 los parámetros E sub I, E sub S y KB1. Lo primero que hacemos es corregir por energía pasando del N90 al N60. Posteriormente podemos calcular el módulo elástico inicial con esta ecuación que habíamos visto, nos da 183. Podíamos calcular el módulo elástico secante con esta ecuación reemplazando este 183 aquí, o utilizar la otra ecuación deducida de colocar este valor aquí. Fíjense que los resultados son similares, pueden usar cualquiera de las dos.
Posteriormente, a través de la ecuación que obteníamos para calcular el módulo de balasto vertical unitario en arenas, podemos terminar nuestro problema y obtener el valor que nos están pidiendo. En el caso de tener elementos de fundación con dimensiones distintas al plato vertical unitario, podemos tener para el caso de bases cuadradas esta ecuación que tenemos aquí, donde el término n está en función del ancho de la base, si la misma está apoyada en superficie. Si nuestra base está apoyada a una profundidad d a partir de la superficie del terreno, se le agrega este término adicional que tiene una limitación máxima de 2. Si tenemos una base rectangular con una dimensión mayor a otra, la ecuación es esta que tenemos aquí. Y si nuestra zapata es continua, o sea, una dimensión mucho más grande que la otra, la ecuación para determinar nuestro coeficiente de balasto, si está apoyada en arenas, tiene esta forma que tenemos aquí. Veamos un pequeño ejemplo de aplicación para elementos de fundación. Tenemos un manto de arena a una profundidad de 3,50 m, tiene un valor de SPT con un 90% de la energía de 14. Necesitamos fundar una base rectangular de 1,5 m por 3,5 m, calcular el coeficiente de balasto con un factor de seguridad de 2. Hacemos la transformación por energía, obtenemos el módulo de balasto vertical unitario aplicando el factor de seguridad 2. Calculamos el término n, que estaba en función de las dimensiones de la base, la dimensión más chica en el caso de una base rectangular, y con el exponente n que tenemos aquí podemos calcular el coeficiente de balasto para una fundación cuadrada. Una vez que tenemos este valor, lo reemplazamos en la ecuación que teníamos para obtener el coeficiente de balasto en una base rectangular y llegamos a este término que tenemos aquí. En el caso que tengamos que determinar el coeficiente de balasto horizontal en suelos granulares, teníamos que el módulo elástico aumentaba con la presión efectiva de confinamiento, es decir, que aumenta con la profundidad del manto. Entonces el caso H puede ser aproximado con la ecuación que les presento aquí, donde el coeficiente de proporcionalidad n sub h se puede expresar con la siguiente ecuación expresada en meganewton por metro cúbico. Fíjense que está en función del N160, o sea, corregido por energía y corregido por profundidad. En el gráfico que tenemos aquí, tenemos en función del N160 valores de coeficiente N sub H para distintas presiones de tapado. Finalicemos con otro pequeño ejemplo de aplicación. Tenemos un manto de arena saturada de 5 metros de espesor que tiene un valor de SPT con una energía del 90% de acuerdo a lo que se ve aquí. Podemos asumir que el promedio es en el entorno del 13. Se necesita conocer el valor del coeficiente de balasto horizontal para dimensionar un pilote de 0,40 metros de diámetro que debe soportar cargas horizontales. Suponer que la densidad efectiva es de 10 kN por metro cúbico. Podemos calcular en primera medida el N60, teníamos la corrección por energía, posteriormente calcular metro a metro la presión vertical efectiva que tenemos en cada uno de esos estratos, luego calcular el factor de corrección C sub n, posteriormente calcular el N160 corregido por profundidad y por energía, estimar el término n sub h con la ecuación que tenemos aquí y posteriormente definir el K sub h en cada uno de los estratos que tenemos. Resumen, así como vimos para suelos cohesivos, en el caso de suelos granulares tenemos el módulo elástico secante, el coeficiente de balasto vertical unitario para un plato de un pie de diámetro o de lado.
para una base apoyada en superficie, para una base cuadrada apoyada en profundidad D, para una base rectangular, para una base continua, el coeficiente de balasto horizontal. Finalmente, y ya para ir cerrando los distintos tipos de suelos, veamos cómo trabajamos cuando tenemos suelos cohesivos y estemos en el caso de tener arcillas normalmente consolidadas. ¿Qué herramientas ya hemos visto en Geotecnia 1 para identificar los suelos cohesivos normalmente consolidados? Lo primero que habíamos visto era la definición, en la cual nosotros íbamos a definir que un suelo era normalmente consolidado cuando la presión de tapada coincide con la carga de preconsolidación. Después habíamos visto el ensayo de consolidación. Nosotros podíamos ejecutar un ensayo de consolidación, construir nuestra curva de compresibilidad y estudiar que la presión de tapada sea igual a la presión de preconsolidación y estar en un gráfico de este estilo. Esta era la curva de compresibilidad. Definíamos P sub C y definíamos P sub 0. Cuando estaban en el entorno o estaban muy cerca, nosotros definíamos que era un suelo normalmente consolidado. Recuerden que para esto nosotros necesitamos hacer un ensayo de consolidación. Pero, ¿y si no quisiéramos hacer un ensayo de consolidación? Tendríamos que tener cierto conocimiento de la geología local y los resultados del ensayo normal de penetración. Podemos citar un ejemplo. En toda la costa del Río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires, desde la zona de Campana hasta aproximadamente Magdalena, se detecta una formación de suelos normalmente consolidados que se denomina pospampeano. Algo hemos visto de estos suelos en la clase de empujes, donde yo les mostré un pequeño perfil de la provincia de Buenos Aires, donde aparece esta formación de suelos pospampeanos. En el perfil de suelo que tengo aquí a la derecha se puede ver esta formación. Los valores de SPT son extremadamente bajos. Acompaña un nivel freático prácticamente superficial, suelos de mucha plasticidad, fíjense que son suelos CH o CL o MH con un índice de plasticidad en el entorno de 30, están saturados, presten atención a la línea azul que muestra la humedad natural, o sea, una humedad natural muy elevada. Y todas estas herramientas nos estarían indicando a priori que nos encontramos de suelo normalmente consolidado. ¿Tá? Pero para definir esto es necesario conocimiento de la geología local y saber interpretar muy bien los resultados del ensayo normal de penetración. Desde el punto de vista ingenieril, no es posible ni recomendable proyectar fundaciones de estructuras con fundaciones directas, sean bases o zapatas corridas, o indirectas en suelos como de este perfil. Si nosotros tuviéramos que parametrizar estos suelos en función de los resultados del SPT, los valores de cohesión y de fricción que se obtienen son prácticamente nulos, con lo cual la capacidad portante de estos suelos es casi nula. Esto, sumado a los bajos valores de módulo de deformación que tiene, hace que proyectar estructuras en este tipo de estratigrafía lleve como consecuencia asentamientos de las mismas, por lo cual en líneas generales no se proyectan fundaciones en estos suelos. Lo que se hace es profundizar la investigación hasta encontrar estratos profundos con capacidad resistente superior, en el caso de obras de gran envergadura, o, por ejemplo, si nosotros estuviéramos materializando o proyectando la fundación de una vivienda, que es una estructura menor, reemplazar parte de este suelo y utilizar fundaciones superficiales, como por ejemplo una platea, en la cual la transferencia de esfuerzos va a ser uniforme, no puntual, y si hubiera alguna deformación del suelo,
la misma rigidez de la platea la absorbería. Entonces, explicado todos estos conceptos y teniendo en cuenta lo importante que los valores de módulo de deformación en estos suelos son prácticamente nulos o muy bajos, hace que los valores que nosotros podamos estimar del coeficiente de balasto vertical unitario sean despreciables o no necesarios, porque nosotros no vamos a necesitar modelar la interacción suelo-estructura de manera vertical. A diferencia de lo que expusimos en la filmina anterior, sí puede existir el caso que nosotros tengamos que conocer cómo es la interacción horizontal entre un suelo y una estructura. Imagínense una pantalla. Para el caso de las arcillas blandas normalmente consolidadas, el módulo de deformación, a pesar de tener valores bajos, aumenta con la profundidad, con lo cual la relación K sub H tiene una forma parecida a la que habíamos visto en suelos granulares, donde el término NH en este caso va a estar dado por un término C por la densidad efectiva de suelo. Este término C o constante se aproxima con la relación empírica que toma en cuenta las características arcillosas del suelo que estudiamos y toma en cuenta el valor del límite líquido expresado en porcentaje a través de esta ecuación. Por lo cual, si nosotros quisiéramos calcular el coeficiente de balasto horizontal para una estructura a distintas profundidades y para un diámetro o lado B, tendríamos esta ecuación que tenemos aquí. La última correlación que vamos a ver, y con esto ya vamos cerrando la clase, es la que puede llegar a existir entre los valores del ensayo normal de penetración y el ensayo CBR. El ensayo CBR, que viene en sus siglas en inglés California Bearing Ratio o ensayo de valor soporte, mide la carga necesaria para penetrar un pistón de dimensiones determinadas a una velocidad previamente fijada en una muestra compactada de suelo sumergida 4 días. Lo que mide es la resistencia al corte bajo condiciones de humedad y densidad controladas. Lo que se aplica es para la evaluación de la calidad relativa de suelos en subrasantes. Este es un ensayo que se ve mucho en la práctica vial, lo han visto en Caminos 1 seguramente y se estudiaba mucho en Caminos 2. Este es todo el equipamiento, los moldes, tamices, bandejas. Una vez compactada la muestra aquí adentro se la sumerge, luego de 4 días de sumersión se la coloca en el marco y se la ensaya. Se mide carga y se mide deformación. Entonces nosotros vamos a ir aplicando incrementos de carga, vamos a ir midiendo la deformación y después lo graficamos. Se define el valor de CBR como la tensión inducida para una pulgada de deformación, parecido a lo que hacíamos con el ensayo de plato de carga. Ese valor de tensión sigma 1 se compara contra una tensión patrón que está estandarizada para el tipo de ensayo y que fue propuesta por autores que fueron desarrollando este tipo de ensayo tomando materiales base, y a partir de ahí se define un valor de CBR. Con este valor de CBR, luego en el diseño de paquetes estructurales se asigna a la capa un número estructural. Es algo que seguramente han visto en Caminos 1. Bueno, si nosotros trabajáramos un poco con las ecuaciones que intervienen en este problema, teníamos que el módulo elástico de un suelo venía dado por la tensión dividido la deformación y, como habíamos visto, esto venía dando por una constante por el ancho del pistón dividido un valor 1,20. Nuestro pistón tiene 5 centímetros de diámetro, entonces podemos llegar a este término que tenemos aquí. De la misma manera, el módulo elástico podía ser asignado por la tensión sigma 1 dividido la deformación por la sección del pistón, con lo cual esta ecuación se transforma en este término que tenemos acá. Si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, tenemos que el valor K va a estar dado por 4,73 por sigma 1 dividido centímetros. Por definición, el valor del CBR se define como la tensión alcanzada para una deformación de 1 pulgada, comparada contra la tensión patrón.
si nosotros teníamos sigma 1 y K, que era el valor que habíamos obtenido con la deducción anterior, podemos definir el valor de K para el pistón de 5 centímetros utilizado durante el ensayo Sever, que es esta ecuación que tenemos aquí. Sí que recordábamos que el K era igual a 1,20 dividido la relación entre el módulo elástico y el diámetro o el lado del elemento que nosotros estábamos utilizando para ensayar nuestro suelo. Podemos reemplazar el valor D teniendo en cuenta que el Sever es un ensayo cercano a la rotura, con lo cual podemos tomar el valor D con un factor de seguridad un poquito superior a la unidad. Toda esta deducción es válida para suelos cohesivos. Entonces teníamos nuestra ecuación del módulo elástico vinculada al ensayo normal de penetración, le ponemos un factor de seguridad de 1,25 y la reemplazamos en la ecuación que habíamos obtenido para el K. Con lo cual, la ecuación que teníamos para el CBR va a quedar de este estilo. ¿Está? Muy parecida a la que usábamos para determinar el coeficiente de balasto vertical unitario. Aquí tenemos, en función del índice del ensayo SPT, órdenes de valor del ensayo CBR para el 60% de la energía y para el 90% de la energía. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, con esta ecuación, ejecutar una campaña de ensayos SPT de manera superficial, 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, y entregar entornos de valores del CBR en su estado natural, o sea, sin trabajo mecánico. Recuerden que podemos luego diseñar nuestro paquete estructural considerando el CBR que tiene el suelo en su estado natural y colocarle las capas necesarias por encima del suelo mecanizado para nuestro paquete de diseño. Si analizamos todo lo que vimos hasta este momento respecto a los valores que podemos calcular para determinar el coeficiente de balasto, vemos que interpreta la deformación de los suelos según una variación lineal y constante. O sea, nosotros vamos a aplicar una carga, vamos a tener una constante que estaba dada por el K y vamos a obtener una deformación. En muchos casos, esta utilización del término 1 sobre K como una constante, se realiza totalmente independiente de las tensiones admisibles y lo que es peor, de las tensiones de rotura del suelo. Si observamos el gráfico de la figura, vemos claramente que si no limitamos el valor de la tensión a un valor menor a la tensión admisible o a un valor menor a la tensión de rotura y utilizamos directamente K para calcular una constante de resorte, corremos el riesgo de que esta metodología del cálculo de fuerza nos lleve sin darnos cuenta a valores muy superiores a los límites básicos. Por ejemplo, imagínense que nosotros modeláramos la interacción suelo-estructura con un coeficiente de balasto constante, pero que además estemos en niveles de tensiones por encima de lo que es la tensión admisible y cercanos a la rotura. Estaríamos trabajando en esta zona cuando la curva de carga de nuestra fundación o de nuestro ensayo está por acá. O sea, hay que ser muy criteriosos y trabajar donde el valor del módulo de balasto se aproxima a la curva de nuestro ensayo. Por ello, hay que ser muy riguroso y, como les comentaba recién, tener en cuenta que esta cuestión referida a tomar 1 sobre K constante es representativo solamente para un rango muy reducido de tensiones o para pequeñas deformaciones, generalmente para niveles por debajo de la tensión admisible, que en general funciona bastante bien cuando nosotros estamos trabajando con fundaciones directas o fundaciones indirectas. Ahora bien, si nosotros queremos tener una versión un poco más cercana a la realidad y tratar de entender qué es lo que pasa en la interacción suelo-estructura, para interpretar con mayor precisión este modelo, podemos utilizar el modelo hiperbólico que habíamos visto anteriormente propuesto por Duncan Chan
y que fue muy estudiado por el profesor Eduardo Núñez de la Facultad de Buenos Aires. Él mismo propone representar los ensayos de un ensayo de plato de carga, la curva tensión-deformación que tenemos acá, pero a la vez lo que hace es graficar a la izquierda del gráfico anterior cómo varía el valor de K. Entonces, nosotros teníamos nuestra curva tensión-deformación del ensayo de plato de carga y vamos a ir tomando para distintos puntos de esa curva distintos valores de K. ¿Se acuerdan que nosotros en el ensayo de plato de carga definíamos el KB1 para una deformación de 1 pulgada? Pero nada nos impide ir dando distintos valores de K. En realidad lo que estaríamos haciendo es calcular distintos valores de módulo secante para distintos niveles de tensiones. Y los graficamos acá. En función de la tensión aplicada, obtenemos distintos valores de K. A partir de esto vamos a desarrollar un análisis que es muy similar al que le realizamos para estudiar el módulo de deformación inicial. Si igualamos lados de triángulo, tenemos que la tensión última menos el valor de tensión que nosotros estamos estudiando es acá como el valor de tensión última es acá sub i, con lo cual nos queda esta igualdad de triángulo. Podemos despejar el valor de K, con lo cual nos queda K sub i por la tensión última menos sigma dividido la tensión desviante última. Y trabajando un poco con esta ecuación nos queda esta que tenemos aquí. De la misma manera nosotros habíamos definido que la tensión última es la tensión del ensayo que correspondería a una deformación infinita. En líneas generales es un valor que durante un ensayo no se llega. Pero si nosotros tenemos la tensión de rotura, que es la que medimos en el ensayo. Distintos investigadores habían propuesto algunas relaciones entre estas dos tensiones y nosotros la habíamos llamado relación de falla y venía dada por esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Nosotros sabíamos que la relación de falla podía adoptar valores entre 0,75 y 0,90. Si adoptamos un valor de R falla y calculamos el valor de la tensión de rotura, podemos aproximar el valor de la tensión última con la suficiente aproximación para resolver nuestro problema. Además, la fórmula que nos daba el K en función de la tensión la podremos aplicar para cualquier valor de tensión aplicada y nos va a representar con mucha aproximación el comportamiento real del suelo. Por otra parte, si multiplicamos el valor de 1K por la tensión aplicada, tendremos directamente la deformación o constante de resorte a ser utilizada en los cálculos tensión-deformación en la interacción de la estructura y el suelo. Entonces, nosotros teníamos en principio nuestra ecuación. Habíamos visto que tomar esto lineal estaba mal porque nos podía alejar de los valores de tensión admisibles con los cuales estábamos trabajando. Entonces, lo que habíamos hecho era aproximar este valor de K a un valor que tome en cuenta cómo varía el módulo de balasto en función de la tensión aplicada. La tensión última la habíamos aproximado con la tensión de rotura, que es un valor que nosotros podemos estimar, y una relación de falla que lo adoptamos entre 0,75 y 0,90. Y trabajando con todo esto nos queda una ecuación de este estilo. En esta ecuación no debemos confundir el K sub i con el KB1. Este K sub i es el módulo de balasto que nosotros vamos a utilizar en nuestra fundación. Vamos a partir de este y vamos a aplicar las correcciones necesarias para lograr este valor. Puede ser una base cuadrada, una zapata rectangular, un pilote, etc. Si nosotros trabajamos con esta ecuación, podemos obtener estas dos ecuaciones que tenemos a la derecha. Una que nos permite obtener valores de deformación en función de la tensión aplicada y otra que nos permite obtener valores de tensión en función de la deformación aplicada. Entonces ahora nosotros estamos en condiciones de construir una curva tensión-deformación que va a simular el comportamiento real del suelo frente a la carga aplicada.
Veamos ahora un caso de aplicación del coeficiente de balasto en suelos cohesivos. Este trabajo se realizó para la Fundación de Puentes para la duplicación de la Ruta Nacional número 34 en Santa Fe. Los puentes son puentes de este estilo, de 2 o 3 tramos, fundados con pilotes, pantalla pilote a los costados. Estos son los perfiles típicos que se detectaron en la zona. Número de golpes de SPT en el entorno de 10. No se detectó un manto con una capacidad portante interesante como para apoyar los pilotes, así que se trabajó con pilotes de gran diámetro. En el informe que se entregó al comitente, se entregaron valores de módulo de balasto vertical unitario. Se dividió la estratigrafía en estratos de igual compacidad, considerando los resultados del ensayo normal de penetración, y a partir de eso se fueron dando órdenes de magnitud del coeficiente de balasto vertical unitario. El comitente luego lo que hizo fue modelar la interacción suelo-estructura colocando resortes cuyas constantes fueron calculadas a partir de los coeficientes de balasto que nosotros habíamos informado. Entonces después, en el modelo que hicieron para las fundaciones, lo que se hizo fue modelar las cimentaciones y colocarle resortes metro a metro, tomando en cuenta las ecuaciones que vimos. Primero se calculó K sub H1, el módulo de balasto horizontal unitario, y luego se calculó en función de ese valor el módulo de balasto horizontal correspondiente a un cilindro de fundación de 90 centímetros de diámetro. Con eso después se terminó de definir la armadura de esos cilindros. Acá hay un caso en el cual la fundación del puente se realizó a través de un cabezal con 2 pilotes. El modelo es el mismo. Aquí arriba, donde no se ven resortes, la estratigrafía tenía valores prácticamente nulos del ensayo normal de penetración. Y como no eran suelos normalmente consolidados, se tomó la decisión de despreciarlo. Entonces, en este caso, presten atención que el modelo no cuenta con resortes. Es como si estuviera flotando en el aire, esta parte que tenemos aquí de los cilindros de fundación. O sea, el suelo no aporta resistencia lateral. Lo último que vamos a ver es un trabajo que hicimos en la planta de tratamientos de efluentes cloacales en Fiorito. Está ubicada en el camino de la Ribera Sur, en el partido de Lomas de Zamora, a la vera del río Matanza Riachuelo, que es el que tenemos aquí que sale. Se realizó la ampliación de una planta de tratamientos cloacales, donde se buscó una capacidad de tratamiento de 3.200 metros cúbicos por hora. Se ejecutó una campaña importante de investigación geotécnica, donde se ejecutaron perforaciones con SPT a distintas profundidades. Estas estructuras eran estructuras bastante importantes, había que buscar estratos competentes. A la vera del riachuelo se tienen suelos muy malos, así que hubo que profundizar perforaciones buscando estratos competentes. De la misma manera se ejecutaron extracciones de muestras inalteradas para ejecución de ensayos de consolidación interaxiales. ¿Cómo fue que en el área de una de las estructuras la estratigrafía que se detectó fue algo como lo que les muestro a continuación? No hay estratos uniformes, hay muchos estratos de arenas intercalados entre los estratos de arcillas blandas. Si prestan atención a los números de golpe, son números de golpe bajos hasta esta profundidad, después levanta un poco. Aquí tenemos un estrato de arena bastante densa, pero intercalado con estratos de arcilla. Una estratigrafía muy variable, característica de las zonas cercanas al riachuelo, donde producto de su vida geológica se han ido depositando y sedimentando distintos estratos de suelo. El problema que nos encontramos fue que al comenzar la hinca de los pilotes, los mismos no alcanzaron la profundidad recomendada en el informe. Para paliar esto, lo que se hizo fue
ejecutar ensayos de CPT donde se determinó puntualmente la capacidad de carga de los pilotes a la longitud que estaban hincados. Estos pilotes tenían en torno de 25 a 30 metros de longitud de hinca. Entonces lo que se hizo fue determinar qué longitud estaban hincados y estimar qué capacidad de carga tenían. El problema fue que en uno de los decantadores no se pudo garantizar de manera teórica que para la carga de trabajo el coeficiente de seguridad fuera menor a 2. O sea, entonces lo que se hizo fue ejecutar un ensayo de carga sobre un pilote externo a la estructura y en la cercanía para obtener la carga real de trabajo y, considerando que se había ejecutado el ensayo de carga, verificar un factor de seguridad mayor a 1,6. El pilote que se ensayó tenía una sección cuadrada de 40 de lado con una longitud de 29 metros. El martillo utilizado fue un martillo Delmac con estas características y la estratigrafía del sitio donde se hincó se corresponde con los perfiles que se muestran en la figura. ¿Ven? Perfil parecido a lo que teníamos hoy, muy variable, estratos de arena desintercalados, pero bueno, había que determinar la capacidad de carga de ese pilote. Habíamos visto en el modelo hiperbólico de Duncan-Chan que si nosotros teníamos un manejo apropiado de los parámetros que intervienen en estas ecuaciones, vamos a poder aproximar con bastante acierto la curva carga-asentamiento del pilote antes de realizar el ensayo de carga. Mediante esta ecuación, lo que vamos a hacer es representar el ensayo dándole valores de carga Q, sigma, y obteniendo valores de deformación. Estos valores después se verificaron con el ensayo de carga. Para aplicar esta ecuación, lo que vamos a necesitar es contar con la carga de rotura del pilote, Q sub R, y la constante de resorte en la punta del pilote, K sub I. Para la determinación del coeficiente de balasto al nivel de apoyo de la punta, teníamos un pilote hincado, el valor del SPT con una energía del 90% de la teórica era 30 golpes en arena, corregíamos por energía, determinábamos el módulo elástico inicial, determinábamos el coeficiente de balasto unitario K sub B. Después lo que hacíamos era, el K sub B1 era llevarlo a la forma de la sección cuadrada del pilote, aplicando la ecuación correspondiente, con lo cual nosotros obteníamos el K cuadrado. Multiplicando este valor por el área del pilote, vamos a tener la constante del resorte inicial que estamos buscando, ¿tá? Esta que tenemos aquí. Para determinar la capacidad de carga rotura del pilote se utilizaron los desarrollos que vimos en Geotecnia 2 a través de las ecuaciones de Bridge-Hansen, donde teníamos al lado del pilote la cota de apoyo, la tensión de punta rotura y las tensiones de fusta rotura, con lo cual se obtuvo la carga última de rotura. Adoptando un valor de RF de 0,7, obtuvimos esta ecuación en la cual nosotros, dándole valores incrementales de Q, podemos obtener valores de deformación. Me tocó participar de la ejecución del ensayo de carga como supervisor y estas son algunas fotos del ensayo. Este es el pilote que se ejecutó. Alrededor del pilote se instalaron 6 anclajes a una profundidad aproximada de 40 metros. Esos anclajes se vincularon a través de un cabezal rígido sobre el cual iba a reaccionar el gato que iba a generar la carga sobre el pilote. Se colocaron reglas independientes del pilote para medir la deformación y este es el gato hidráulico que se utilizó para aplicar la carga sobre el pilote. Aquí están los comparadores, presten atención, 2 comparadores para medir deformaciones del piloto. Esta foto muestra una particularidad que se ejecutó durante el ensayo. Alrededor del pilote y para ver el movimiento del pilote respecto al suelo, lo que se hizo fue colocar una lechada de agua cemento que se dejó fraguar antes de ejecutar el ensayo y que forme una capa rígida.
Cuando el pilote empezó a mover, esa capa se partió y se fue fisurando. Acá yo había colocado una lapicera para ver el avance de esa fisura. O sea, es totalmente independiente del piloto, pero muestra bastante bien que el ensayo se está ejecutando. Bueno, finalmente acá les muestro los resultados del ensayo. La línea azul muestra el modelo hiperbólico que se había estimado y la línea roja muestra el ensayo. El ensayo se hizo hasta cierto punto, se descargó y se volvió a cargar hasta llevarlo a la rotura. Los resultados del ensayo estuvieron por encima de las estimaciones que se habían hecho de manera teórica, por lo cual el modelo hiperbólico ajustó muy bien el ensayo de carga que se realizó. Bueno, ahora les voy a mostrar el trabajo práctico que tenemos para el tema parametrización de suelos. No hay una explicación formal del trabajo práctico, los ejercicios son bastante sencillos. Como les mencioné en el comienzo de la cursada, no es obligatorio la entrega, pero los ejercicios que se van a evaluar en el parcial son muy similares a los que vamos a ver aquí. El ejercicio número 1 nos plantea un suelo cohesivo con un módulo elástico dado y se necesita apoyar una platea rectangular de 5 por 8 y por otro lado una zapata de 60. Lo que les pide es calcular el módulo de balasto K para los dos tipos de fundaciones. El ejercicio 2 plantea en un suelo netamente granular apoyar una zapata cuadrada de 4 metros de lado a una profundidad de 4. El manto granular se extiende hasta un promedio de 10 golpes del SPT y una densidad de 1,9 toneladas metro cúbico. Calcular el módulo de balasto en la base de cuestión. Estos dos son bastante sencillos. El ejercicio 3 dice, se tienen los resultados del siguiente estudio de suelos donde se indican los valores del SPT. Tipo de suelo, SPT. Hecho cada metro de avance y ejecutado con un 90% de la energía teórica. Calcular el coeficiente de balasto vertical para una base de 2,5 por 3 apoyada a 2 metros de profundidad. También muy sencillo. El ejercicio 4 dice, en un suelo arenoso que se mide un SPT de 90, se necesita apoyar superficialmente una platea rígida de hormigón armado de 4 metros de lado. El inciso A dice, determinar la tensión de rotura parametrizando la estratigrafía y utilizando la ecuación de Briggs-Hansen para fundaciones superficiales. Pueden considerar que en profundidad el valor del SPT se mantiene constante. Y después lo que dice es calcular el asentamiento de platea cuando se le apoya una carga de 500 toneladas. Considerar un factor de seguridad 3 y una relación de falla de 0,9. Estimar asentamientos realizando un análisis crítico, o sea, utilicen el modelo hiperbólico. Van a tener que determinar la tensión de rotura, que la tienen de acá, y van a tener que calcular el módulo de balasto correspondiente a esta platea. El ejercicio 5 es similar al anterior. Un edificio fundado con una platea de 12 por 30 transmite 5 kilos de tensión admisible. Esta tensión admisible fue calculada con un factor de seguridad 3, con lo cual pueden sacar la tensión a rotura. La platea está apoyada sobre suelos cohesivos con un promedio del SPT ejecutado con el 90% de la energía de 20 golpes. Se les pide calcular el asentamiento elástico si la tensión transmitida es de 3 kilos por centímetro cuadrado y de 5 kilos por centímetro cuadrado. Considerar una relación de falla de 0,90 y estimar asentamientos realizando el análisis crítico del problema. Lo mismo que hoy. Lo único que, bueno, van a tener que estimar dos valores de deformación. El ejercicio 6 es bastante completo. Se desea materializar la fundación de un poste de sección circular, 1 metro de diámetro, para una torre eléctrica, como se muestra aquí. 1 metro de diámetro, esta es la estratigrafía.
La tensión admisible del terreno a esa profundidad es de 2 kilos y fue calculada con un factor de seguridad 3. Los resultados se muestran en la figura y el SPT fue ejecutado con el 90% de la energía teórica. Les pido determinar velocidad onda de corte, módulo de corte inicial, módulo elástico inicial y módulo elástico secante con un factor de seguridad para los suelos que se ubican a los 2 metros de profundidad. O sea, para el estrato que tenemos a los 2 metros, tienen que calcular todo eso. El coeficiente de balasto vertical al nivel de apoyo de la base. El KB1 acá. Me faltó poner unitario. El coeficiente de balasto horizontal cada metro de profundidad de la base. Tienen que calcular el KH1 y luego de que calculan el KB1 y el KH1 tienen que calcular el KB correspondiente a esta estructura y el KH correspondiente a esta estructura. Y el asentamiento esperable utilizando el análisis crítico mediante el modelo hiperbólico. Considerar una relación de falla de 0,8 y una solicitación máxima de diseño de 1,75 kilos por centímetro cuadrado. Sencillo, tienen todos los datos. El último ejercicio, les doy el perfil de suelos de la figura, un SPT ejecutado con el 90% de la energía teórica, y les digo que en el cálculo estructural del edificio que se va a implantar aquí, se indicó que las fundaciones se materializan con fundaciones mediante cilindros de fundación, excavados y hormigonados in situ, de 80 centímetros de diámetro y apoyados a 12 metros de profundidad. Para evaluar la interacción suelo-estructura es necesario conocer el módulo de balasto vertical K sub B al nivel de apoyo de la punta de los cilindros y el coeficiente de balasto horizontal K sub H metro a metro. O sea, ustedes tienen que poner un pilote acá y lo que les pido es que me determinen el balasto vertical donde apoya el pilote y el balasto horizontal metro a metro para poder luego ir al modelo de cálculo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.